comunicador y corresponsal de guerra en el conflicto de Ucrania. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Rusia-Ucrania. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto que hayamos podido comunicarnos. Aquí estamos buscando buena señal, así que con alegría de poder charlar. Primero quisiéramos arrancar la entrevista. ¿Qué te llevó a ser corresponsal de guerra dentro de la rama del periodismo? Bueno, es algo que uno no es que lo haya decidido, digamos, en el momento de formación profesional, cuando estudiábamos en la Facultad de Periodismo de La Plata, sino que, digamos, aquellos conflictos en donde uno ve situaciones de sufrimiento por parte de la población civil nos han generado una sensibilidad especial, ¿no? Lógicamente. También falta de o necesidad de decir la otra verdad a lo mejor, porque por ahí nos informamos los grandes medios hegemónicos y que eso tiene que ser nuestra verdad a lo mejor no siempre es así. A vos como que te causó esa curiosidad de vos mismo estar presente para dar voz a esos pueblos o lugares donde vos viste que había necesidad. Sofía, Sebastián. Sí, realmente, bueno, hemos tenido la posibilidad de cubrir conflictos en Siria, en el Donbass, que, bueno, desde mi perspectiva ha dejado de ser parte de lo que era Ucrania, ha vuelto a ser parte de la Federación Rusa y han sufrido la invasión ucraniana y el asedio desde el año 2014. Entonces, en ese sentido, vimos que, bueno, prácticamente todos los corresponsales argentinos iban a Kiev, iban del lado de la OTAN, de alguna manera a mostrar una visión de Ucrania como una especie de víctima, cuando en realidad es parte de ese conglomerado militar que ha asediado a la población de Lugansk y de Donetsk desde hace 9 años. Así que bueno, lo que quisimos hacer el camino contrario, ¿no? Entrar a Lugansk y a Donetsk para ver un poco la situación de la gente que estaba ahí. Y bueno, lógicamente los medios corporativos tienen una visión absolutamente diferente a la que nosotros hemos reflejado en el documental Tango de Libertad en Lugansk. Claro, vos que estuviste en Donbass, Sebastián, ¿vos qué pudiste ver en Donbass al pueblo civil? ¿Qué pudiste recaudar? ¿Qué te impactó de ahí de la guerra? Estar personalmente en la guerra y la gente ahí, no sé, de parte, ¿qué te decía la gente? Ya sea de los soldados. Sí, son testimonios muy fuertes, Sofía, porque de alguna manera existe una censura comunicacional tremenda sobre todo las repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk. Entonces valoran muchísimo la solidaridad desde el campo de la comunicación y desde el periodismo, a quienes vamos a ponerle el micrófono a ellos, ¿no? Y por otro lado, bueno, ellos con la convicción de que como en cada familia existen muertos, vamos a decir, desde el año 2014, ellos entienden su rol histórico porque son hijos y nietos de quienes defendieron esa zona contra el nazismo de Hitler, ¿no? Entonces, ellos ven otra vez esta impronta pro-nazi, pro-fascista, que del lado del ejército ucraniano se encara a través del batallón Azov, del batallón Aidar, del Pravi Sector, todos esos sectores paramilitares, pero que son parte del ejército de Ucrania, y ellos han tenido que salir a defender, o sea, sin ser soldados, sin ser militares. O sea, el que era comerciante, maestro, músico, violinista, tuvo que agarrar un fusil desde el año 2014 e ir a defender no solamente su territorio, sino su familia. Y entonces esto realmente nos ha hecho dimensionar un poco lo que ha sufrido esta gente y hasta qué punto están dispuestos a arriesgar su propia vida para mantener su identidad y su cultura. Sebastián, quería preguntarte, digamos, todos los medios, o la gran mayoría de los medios occidentales, hablan de que existe el peligro de que se transforme, se amplíe la guerra a otros países, inclusive algunos ya empiezan a hablar de que podría dar pie a una tercera guerra mundial. ¿Vos coincidís con este punto de vista? ¿Cómo pensás que puede evolucionar la guerra? Ahí te escuché un poquito cortado.
el punto de vista, vamos a decir, de la mayoría de los países occidentales y de sus medios corporativos es plantear esto como la invasión de Putin, como la Federación Rusa invasora. En ese sentido, yo creo que es interesante volver un poco atrás a la historia, ver quién era quién hace unos años y entender de que de alguna manera Ucrania es una parte neurálgica de la identidad rusa, ¿no? Quienes hablan de la balcanización de Rusia, hay que saber que allá hay mucha gente que entienden de que esa balcanización ya se hizo en el momento que Ucrania se separó del resto vamos a decir, del territorio de ese país. Y en ese sentido, lógicamente, los intereses occidentales, europeos, estadounidenses y de la OTAN llevaron a un golpe de Estado en el año 2014 que de alguna manera hizo enfrentar al gobierno de Kiev con al gobierno de Moscú. Cuando dieron aquel paso famoso de la posibilidad de que el conflicto escale a un nivel nuclear, lógicamente ahí se cruzaron una serie de líneas rojas y, vamos a decir, inició esta operación militar que estamos viendo en este momento y de hace más de un año. Sebastián, vos como corresponsal y como un gran especialista sobre esta temática, ¿cómo viste vos, cómo se puede analizar esto? Estos días pasó un acontecimiento clave que fue el intento de golpe de Estado que quiso hacer la sublevación del grupo Wagner, que desde Occidente salió que fue como un intento de golpe y de derrocar, o querían, los sectores de Occidente pedían la guerra civil. ¿Cómo ves este conflicto? ¿O cómo podés explicar un poco esto que no se logra entender de este lado del mundo? Sí, bueno, primero saber que el grupo Wagner existe mucho antes del inicio de este conflicto militar. El grupo Wagner es un grupo militar privado que está a las órdenes, vamos a decir, del Kremlin, como contrapartida a todos los ejércitos privados que Estados Unidos ha generado desde hace mucho tiempo, justamente para generar acciones militares en las cuales no terminen envueltos los propios gobiernos. Y en este sentido, el grupo Wagner tiene presencia sobre todo en África, en la República Centroafricana, en Zimbabue, en Mali sobre todo, y ellos operan ahí. Ahora, en este conflicto específicamente, el grupo Wagner ha mostrado, vamos a decir, una destreza militar que impactó mucho porque algunos de los hombres de sus filas, como dicen, y esto sí es cierto, provienen de cárceles, provienen de, vamos a decir, de diferentes grupos que no necesariamente tienen un adiestramiento militar al nivel que requiere la situación. Ahora, lo cierto es que el grupo Wagner tomó algunas de las ciudades más importantes en la República Popular Alemana, la ciudad de Lysychansk, que es una ciudad muy difícil de tomar porque estaba elevada y Ucrania había volado un puente, había que cruzar un río, la tomó el grupo Wagner. En los últimos meses, bueno, fuimos testigos de todo lo que significó la toma de Bakhmut. Ahora, eso le generó a tal vez su líder, Prigozhin, que, vamos a decirlo en términos claros, es un tipo que viene del campo criminal, es un tipo que estuvo 10 años preso por robo a mano armada cuando era joven en San Petersburgo, ¿no? Esa es la calaña de este líder que no respeta los códigos militares y que entonces, al empezar a tener cierta fortaleza y cierto prestigio, empezó a disputarle el poder al ministro de Defensa de la Federación Rusa, que es el general Shoigu. En esa interna, evidentemente, las cosas se elevaron a un nivel que puede interpretarse, yo no lo considero un golpe de Estado, pero sí, de alguna manera, unas tensiones para las cuales tal vez el presidente Putin no estaba preparado en ese momento específico. La realidad es que pudieron llegar a alguna especie de acuerdo, pero lejos estuvo esto de darle, digamos, la dimensión de un golpe de Estado, porque el grupo Wagner no tiene una representatividad popular dentro del territorio ruso. Sí son muy, muy respetados en el Donbass, porque han sido parte de los defensores, ¿sí? Desde que es el inicio de la operación militar. Pero evidentemente esto termina siendo parte del precio que la Federación Rusa paga por la utilización de estos grupos, desde mi perspectiva, paramilitares, y que muchos llaman mercenarios, aunque hay que recordar que mercenario es la persona que pelea a sueldo por la bandera de otro país. En el caso del grupo Wagner son todos rusos y han actuado en consecuencia. Lo que sabemos ahora es que hay una especie de negociación
lo más probable es que el grupo Wagner siga existiendo, pero no se le den el mismo nivel de responsabilidades y sobre todo a su líder, si es que sigue en esa función, como para que ese nivel de tensión que había creado con el ministro de Defensa Shoigu baje directamente porque el presidente Putin lo sigue respaldando. ¿Y vos crees que la solución a este conflicto fue la medida que toma el ministro de Defensa de hacer un acuerdo con este grupo como ha hecho Estados Unidos con el grupo Blackwater? ¿Un contrato? No, yo, o sea, creo que ha habido una desinteligencia que ha evidenciado, vamos a decir, falencias logísticas en el frente, que evidentemente han sido reales por falta de provisiones y demás, de municiones, pero yo estudio mucho el tema de los videos, en los conflictos y demás, y parte de lo que utilizó el grupo Wagner es decir que el Ministerio de Defensa los había bombardeado a ellos. Y la realidad es que en el video que muestran daría la sensación de que es una especie de montaje, porque no muestran los cuerpos específicamente, porque no se ve, vamos a decir, el nivel de fuego que ellos dicen y no muestran el lugar exacto donde estaban. Entonces, esta excusa se tomó a partir de un supuesto bombardeo del Ministerio de Defensa contra el grupo Wagner que nunca existió. Entonces, lógicamente, si el presidente Putin le suelta la mano al ministro de Defensa, la credibilidad de él mismo puede llegar a estar en juego. Pero lo que hay enfrente es mucho más importante que una interna y es el enfrentamiento de Rusia, no contra Ucrania, sino contra la OTAN, ya desde hace un tiempo importante, en territorio ucraniano. Es lo que algunos analistas le dicen guerras proxies. Claro, y ahí creo en esta negociación tuvo que ver mucho, ¿no? El presidente de Bielorrusia, creo que fue, ahora Prigozhin se fue a Bielorrusia, intervino Bielorrusia, así que creo que con eso solucionaron Vladimir Putin con Bielorrusia y el grupo Wagner, ¿no? Wagner. Sí, Bielorrusia a mí me ha sorprendido el papel importante que ha jugado. De alguna manera asumieron una posición muy delicada, muy responsable, que no deja lugar a, vamos a decir, errores de interpretación. Primero, cuando aceptaron tener parte de lo que es el armamento ruso, incluyendo armamento militar nuclear, hay que decirlo. El presidente Lukashenko lo dejó en claro, y ahora, digamos, el grupo Wagner tiene una opción, no vamos a decir refugiados ni nada parecido porque es un poco confusa, pero son huéspedes del presidente Lukashenko. Entonces, de alguna manera eso ayudó para aflojar las tensiones en las cuales Wagner supuestamente iba avanzando hacia Moscú en una especie de caravana militar después de haber tomado la ciudad de Rostov del Don sin víctimas, sin enfrentamientos, sin tiroteos durante algunas horas, porque la ciudad de Rostov del Don es la primera ciudad que está, digamos, saliendo del Donbass cuando uno ingresa al territorio de la Federación Rusa. Fue el propio Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, quien se comunicó con Prigozhin para darle esta opción. Realmente no sabemos qué hubiera pasado si esta opción no hubiera existido, porque, vamos a decir, Prigozhin abrió fuego contra aviones rusos y derribó algunos aviones rusos, 3 helicópteros, y eso generó la muerte de algunos pilotos, y eso no se perdona tan fácil. Entonces, el presidente Lukashenko abrió esta puerta de diálogo que de alguna manera destrabó la situación y hizo que de alguna manera las fuerzas del Kremlin pudieran reagruparse y pensar en una nueva logística, porque existen, vamos a decirlo, los grupos que puedan suplir lo que estaba haciendo el grupo Wagner en el frente, como es, por ejemplo, el batallón Akhmat. El batallón Akhmat es la vanguardia militar de los chechenos, que al ser, vamos a decir, Chechenia es una república independiente, pero al mismo tiempo es parte de la Federación Rusa y son musulmanes rusos. Son tremendamente valientes y ellos son los primeros que levantaron la mano diciendo, bueno, si el batallón Wagner ya no va a ocupar esos lugares de vanguardia, nosotros estamos dispuestos a asumirlos, y leyéndolo en términos políticos, con una lealtad garantizada hacia el Kremlin. Claro. Sebastián, quería preguntarte si justamente el hecho que Wagner esté ahora en Bielorrusia
si no puede generar un conflicto o una extensión de la guerra a algún otro país, teniendo en cuenta las declaraciones del presidente polaco, que justamente dice que se siente preocupado porque las tropas Wagner no solamente están en la frontera de Bielorrusia con Ucrania, sino en proximidad de la frontera polaca. Sí, incluso hay algunos que decían, algunos analistas, yo esa teoría no la comparto, pero circuló mucho la semana pasada, y decían, en realidad es todo un teatro de Putin para que los ucranianos acepten que los Wagner están en la frontera ucraniana, cerca de Polonia, pero sobre todo muy cerca de Kiev. Esto es lo increíble, de que sí, cuanto más se pertreche Bielorrusia, sobre todo con estos grupos de vanguardia, están más cerca de la capital ucraniana, no solamente de Polonia. Y entonces, lo que en otro momento hubiera generado una suba de las tensiones, políticamente esto se vio justificado. A mí me parecería como un teatro demasiado grande para simplemente el hecho de que Ucrania se sienta más asediada en tanto y en cuanto su capital. Pero lo cierto es que los países europeos, miembros de la OTAN, están en una especie de alerta máxima y ya no saben bien cómo seguir haciendo este trabajo de seguir pertrechando, dándole los tanques Leopard, los tanques Abraham, los misiles Storm Shadow que le dan los británicos a Ucrania, que sigan teniendo fracasos en el campo de batalla, pero al mismo tiempo querer decir que no son parte del conflicto. Porque si la Federación Rusa empezara a reconocer a cada uno de los países que le da armamento a Ucrania como sus enemigos, bueno, esto podría escalar a un nivel realmente que no hemos visto hasta ahora. Entonces los países como Polonia, sobre todo, son esos países que están pertrechando muy fuertemente, pero que al mismo tiempo dicen nosotros no somos parte de esto. Y sin embargo, una de las mayores bases de la OTAN en territorio europeo está justamente en Polonia. Así es que estamos ante una situación en la que termina dependiendo de la Federación Rusa hasta dónde consideren de que esas alianzas los convierten en parte o no de sus enemigos. Vos, Sebastián, ¿cómo viste cómo viste vos por parte de la sociedad este resurgimiento del neonazismo en Ucrania, la reivindicación de la figura de Stefan Bandera, la modificación de los materiales escolares que se reivindica el nazismo, que mostraban que el nazismo liberó a Ucrania de la dominación soviética? ¿Cómo lo ves de la liberación soviética de estos territorios? Sí, es algo que la gente del Donbass y esa parte lo conoce hace mucho tiempo. ¿Sí? Son unas semillas que ahí, como vos decís, desde la etapa de Stepan Bandera quedaron sembradas. También hay otra teoría muy interesante de que muchos de los jerarcas nazis que fueron tomados prisioneros en territorio de la Federación Rusa durante la Segunda Guerra Mundial fueron enviados a Siberia, pero no murieron ahí. Cuando pasaron una serie de años en que esos tipos, muchos de ellos sobrevivientes, vamos a decir, como prisioneros de guerra soviéticos en Siberia, y les dieron una especie de perdón, se fueron a Kiev. Y ahí ellos ideológicamente lograron permear en ciertas aristas de la sociedad y darle una continuidad neonazi a la Ucrania que hoy conocemos. En ese sentido, hay que decirlo abiertamente, aunque quieran disfrazarlo de mil cosas, la impronta que moviliza al ejército ucraniano es nazi. Se ve claramente en su simbología, se ve claramente en su accionar, se ve claramente en cuáles son los grupos que Zelensky premió en cuanto asumió en la presidencia, que son el batallón Aidar, que es el batallón Azov, que es el Pravi Sector. Todos esos tipos movilizan ideológicamente una especie de neonazismo ucraniano que estuvo muy presente, incluso desde lo que se conoce como el Euromaidán en el año 2014, ¿no? Y entonces hay una fuerza moral, vamos a decir, en quienes pelean contra eso en el Donbass desde el año 2014, que les ha dado vamos a decir, una valentía porque ellos conocen lo que pasó antes en Europa y sienten que con una bandera diferente vuelven con los mismos símbolos a atacar a lo que queda, vamos a decir, de esa impronta soviética que en alguna gente mayor todavía existe y que al mismo tiempo es parte de la
vamos a decir, del pensamiento en la defensa del Donbass. Aunque hoy parezca mentira que eso no existe, eso sí existe, y yo te diría que la gran mayoría de la gente que se organizó en las autodefensas contra los primeros ataques ucranianos en el Donbass tenían una cierta cercanía a los partidos socialista y comunista de grupos jóvenes y actuales, ¿no? Que no necesariamente son parte del gobierno ruso en este momento. Así es que es algo que ellos tienen absolutamente claro, lo tienen absolutamente presente, y que incluso hace 15 días, que dio como una especie de vergüenza ajena, el New York Times publicó un aviso con el cual estuvimos hablando en los canales rusos la semana pasada, en donde el New York Times prácticamente le dice a Zelensky: escondan la simbología porque nosotros ya no sabemos cómo defenderlos. Porque claro, Zelensky sube una foto, este soldado está en la vanguardia de no sé qué, y lo miras bien y tiene una esvástica, y suben otra foto de otro tipo y lo miras bien y tienen las SS tatuadas, y justo con un prisionero, y el código de sus teléfonos es el 1488, que ese es un número pronazi, el 14 vinculado como a 12, vamos a decir, frases vinculadas al Ku Klux Klan de los Estados Unidos, y el 88, el 8 es la letra H en el alfabeto llevada a números, entonces el 88 es la HH, que es Heil Hitler. Entonces ellos tienen tatuados ese tipo de cosas, esa simbología, y cuando a mí me tocó entrar, suponete, estando en el Donbass, y siendo el único argentino que entró por ese lado, a los lugares donde los ucranianos habían estado mucho tiempo, como búnkers, ¿sí? Que generalmente eran escuelas y hospitales que ellos usaban como búnkers militares, y los tipos de tanto tiempo que tenían que estar ahí adentro, empiezan a escribir cosas en las paredes, ¿viste? Como un preso que escribe sus pensamientos. Bueno, cuando uno va entrando, y en muchos casos era como el primer civil que entraba a esos lugares, el símbolo que más se repetía era la esvástica nazi, ¿sí? Donde esos tipos estaban ahí, vos podías entrar porque ellos hacían dibujitos en las paredes, la esvástica nazi era el único símbolo que nunca iba a faltar. Así que eso es parte de la realidad, aunque intenten disfrazarlo de mil colores. Por último, Sebastián, te quería preguntar, ¿cómo ves el papel de China en el conflicto? Bueno, me parece que en el fondo de todo, esto que pasa en Ucrania es una manera de bloquear, en términos argentinos, diríamos, de hacerle piquetes a la ruta de la seda, ¿no? Porque cuando miramos el mapa completo, vamos a decir, perdón, la presencia de Estados Unidos en Taiwán, en lo que es el Pacífico Sur, y aparte creando esa mini OTAN que se llama el AUKUS, en la cual se juntaron los británicos, los yanquis y los australianos, con poderío nuclear. Lo que vimos en Afganistán, lo que vimos en Europa, con Ucrania, lo que estamos viendo en el Ártico, que se está descongelando, y las rutas, China no tiene salida al Ártico, pero a través de Rusia puede tenerla. Occidente le está tratando de bloquear todos esos caminos porque no encuentran una manera de ralentizar, vamos a decir, el crecimiento de la economía china. Y en ese sentido, la única manera que tienen es la guerra. O sea, vos pensás que el dólar, como moneda de intercambio, que afortunadamente pareciera que está viviendo su etapa final, no tiene un respaldo. No tiene un respaldo en oro, no tiene un respaldo en nada. No hay un respaldo del dólar desde el año 1979 con Nixon. Ahora, ¿cuál es el respaldo del dólar? La guerra. Por eso tienen más bases militares que bancos casi alrededor del mundo. Y en ese sentido, China, que tiene muy en claro todo esto, entiende que son también momentos de apoyar a Rusia en tanto y en cuanto no respetar el bloqueo económico que Estados Unidos intenta imponerle, ¿no? Y en ese sentido, lógicamente, Rusia se ve como en ese escenario de que si la Federación Rusa llega a caer, ellos van a ser los próximos. Y otro de los temas interesantes que Estados Unidos está tratando de hacer es seducir a la India. La India en este momento ya tiene más habitantes que China. Esto es muy, muy interesante. Lógicamente no tiene el mismo poderío económico, pero hoy la India, con 1.400 millones de habitantes, es la quinta economía del mundo. Y al mismo tiempo tiene un factor en el cual le gana a China, y es la edad de su población. ¿Vos te acordás de que hace 20 años se hablaba mucho, ¿no?, de este programa en el cual los chinos les permitían tener un solo hijo? Y eso Sí, era que era verdad. una medida que después la burocracia del partido la cambia, porque se veía que se había
disminuido mucho la natalidad. Exactamente. Entonces, la cambiaron, pero la cambiaron, la mantuvieron como 20 años y ahí la población, digamos, envejeció, ¿sí? Y en este momento, la edad promedio de los habitantes de la República Popular China es de 38 años. Esa es la edad promedio. Hay países que tienen 10 años de promedio de su población. El de la India, ¿sí?, es de 28 años. Entonces, en términos de productividad, y cuando llevas eso a 1.400 millones de personas y pensás en un desarrollo industrial necesariamente donde las franjas más jóvenes de la sociedad, pero que ya están en una etapa de desarrollo profesional, juegan un rol fundamental. La India tiene una población mucho más joven que China, y China todavía no ha logrado resolver, ni siquiera pudo cambiar la ecuación todavía. A pesar de que ahora los chinos pueden tener la cantidad de hijos que quieran, ya esa etapa pasó, su población sigue envejeciendo. Entonces, los Estados Unidos está tratando de romper ese eje de los BRICS, que está conformado por Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica, tratando de llevarse a la India para el G7. En ese sentido, el presidente Modi de la India hace 15 días estuvo en el Congreso de los Estados Unidos y los tipos, los demócratas, los republicanos, todos se paraban para aplaudirle y hacerle sentir de que era su nuevo aliado incondicional en Asia, y es Estados Unidos quienes están tratando de meterse ahí. La India les va a hacer pagar un precio alto, porque ellos están dispuestos a seguir sumando los escalones de ser uno de los países más productivos del mundo, pero es otra de las opciones de los Estados Unidos para atacar a China militarmente, a través de los piquetes y militares y de estas guerras proxies, y también aliándose con la India, que es un competidor natural de la República Popular China. Bueno, Sebastián, sabiendo que los tiempos de la radio son crueles y tiranos, te queremos agradecer un montón por ceder tu tiempo al Multimedia Mordisquito. ¿Algunas palabritas claves que le quieras dejar a la audiencia que te está escuchando? Bueno, yo creo que es importantísimo el trabajo que ustedes hacen y muchos otros medios de comunicación popular en todo el país, porque estamos viviendo momentos de censura muy, muy importantes. Nosotros lo padecemos todas las semanas. Cuando no nos cierran una red, nos cierran otra. Y entonces, simplemente los invito a esto, a seguir hablando de estos temas en todos y cada uno de los medios en los cuales tengamos acceso, porque es en definitiva en los únicos lugares que se está hablando con libertad. Los medios corporativos intentan generar una corriente a través de la cual se intenta victimizar a los países de la OTAN, y lamentablemente vemos que eso permea incluso en un país como nosotros en Argentina, que tenemos nuestras Islas Malvinas ocupadas por la OTAN. Tenemos parte de nuestra población e incluso de nuestra dirigencia política que están a favor de la OTAN en Ucrania. Entonces existe un nivel de censura impactante que ha creado esa corriente de opinión, bueno, y este espacio como el de ustedes ayudan a combatirlo. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián Salgado, por salir tu tiempo en Multimedia Mordisquito por la entrevista el día de hoy. Un saludo a todo el equipo del Mordisquito por ahí.